Bueno, buenas tardes. Como les digo, soy la doctora Mónica Castañeda y en esta tarde, en esta clase, vamos a ver un poco de cáncer infantil. Cuando hablamos de cáncer infantil, realmente en el Perú no existe un buen registro, como vamos a ver después. Hay más bien un subregistro de cáncer. Pero si hablamos de todos los cánceres en el Perú, de adultos y niños, vemos que el porcentaje de niños con cáncer infantil es más o menos el 2.7% de todos los cánceres, ¿no? No es una cosa poca, ¿no? En el año 2018, más o menos se calculó de que había más o menos unos 1.800 casos nuevos de cáncer infantil, ¿no? Nuevos, hablo de todos los cánceres infantiles. Y de todos esos cánceres infantiles, de los 1.800, más o menos el 40% son leucemias, ¿no? De los diagnósticos de cáncer infantil, el 40% son leucemias. Y el 18% del que sigue, el 18% es en el hueso central. Por eso es que ahora lo que vamos a ver es la leucemia, que es el cáncer infantil más frecuente que hay. Literalmente, leucemia es sangre blanca, ¿no? Como todos ya sabemos, es una proliferación incontrolada de células linfoides que ocupan toda la médula ósea y que van a impedir de que las células que normalmente se producen ahí, ¿no? Las rojas, plaquetas, células blancas, se puedan producir. No se pueden producir estas células por la invasión de las células neoplásicas o blastos, que le llamamos, ¿no? Ya hemos dicho, la leucemia es el cáncer más frecuente en pediatría, pero acordémonos bien que leucemia hay leucemias agudas y crónicas. Las leucemias crónicas es muy rara en niños. Y de las leucemias agudas, la leucemia linfática es la más frecuente, con el 75%, en contrario de la mieloide, que es de un 15 a 20%. Y a su vez, la leucemia linfática aguda puede ser de dos tipos, ¿no? Los que son de linfocitos del linaje B y el linaje T, y los más frecuentes son los linfocitos del linaje B. O sea, lo más frecuente va a ser una leucemia linfática aguda de tipo del linaje B. Se va a presentar en ambos sexos, en todas las edades, desde el nacimiento, pero siempre va a haber una mayor incidencia entre los 2 y 5 años. Aproximadamente es la edad donde más se presentan estos casos. Y vamos a ver que a nivel mundial, pues el avance de diagnóstico y tratamiento, ha habido una disminución importante de la mortalidad en esos casos, ¿no? En los casos de leucemia. Acá recordemos, esa es nuestra médula ósea, y acá tenemos las células madre, ¿no? Que va a tener una gran importancia cuando veamos el tratamiento de los pacientes, ¿no? Y cómo estas células, los blastos, van a hacer que las demás células no puedan producirse adecuadamente en su sistema sanguíneo. En la etiología hay muchas teorías y muchos debates. Antiguamente solamente se pensaba que se encontraron algunas cosas que eran ligadas a la leucemia, ¿no? Primero fue la radiación, a dosis altas y repetidas, y esto se vio especialmente, ¿se acuerdan cuando explotó la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki? Se vio que muchos de los sobrevivientes que había después de la bomba desarrollaron leucemia. Entonces dijeron, bueno, esto tiene que ver con la leucemia. Igualmente con productos químicos industriales, ¿no? El benceno. Hubo fábricas que tenían productos de benceno que comenzaron a tener muchas personas con leucemia, entonces también se comenzó a ligar que era el benceno. Pero también de otros productos alquilantes, incluso de algunos productos que usamos para la quimioterapia, para leucemia o otros cánceres, también están sindicados como que pueden ser de producir las leucemias, ¿no? Infecciones, algunos expertos creen que es una respuesta normal a una infección, ¿no? A esos virus como citomegalovirus, Epstein-Barr, HTLV1. También están asociadas, desde antes se vio que están asociadas a trastornos genéticos, como el síndrome de Down, el de Bloom, la anemia de Fanconi. Incluso sabemos que el síndrome de Down tiene un 20%, los niños con Down tienen un 20% más de posibilidades de tener leucemia que el resto de la población normal, ¿no? El alcohol y el tabaco durante el embarazo, y los sobrevivientes de cáncer, como hemos dicho,
la radiación y los productos químicos pueden causar leucemia, los elementos de cáncer que tienen radiación y quimioterapia, sobre todo con platino. Esos son a veces los pacientes que también pueden producirse o tener leucemia posteriormente. Pero cuando vino ya el estudio del genoma humano, eso permitió ampliar mucho el conocimiento de la leucemia. Y obviamente la genética es la que está dando muchos avances y muchos alcances, no solamente esta enfermedad, sino muchas enfermedades. Y comenzaron a trabajar en estos pacientes de alto riesgo. O sea, porque si tenía dos pacientes, dos niños de la misma edad, con el mismo diagnóstico, y yo les daba la misma quimioterapia, con la misma frecuencia y todo, porque uno iba bien y otro iba mal, ¿no? Si estaba haciendo lo mismo con los dos niños. Y entonces comenzaron a estudiar a estos niños y comenzaron a ver de lo que pasaba, que estos niños que iban mal tenían unas ciertas mutaciones genéticas asociadas. Entonces se vio que había la proteína Icarus, el PAC5, que todos estaban asociados a mal pronóstico. Y sobre todo, miren, el gen 53, que es el que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 17, que tiene una proteína que es llamada el guardián del genoma. Este guardián del genoma es el encargado de activar la apoptosis o la reparación cuando hay una célula anormal, una célula cancerosa, una célula dañada. Entonces apenas detecta que hay una célula que está mal, comienza a hacer una serie de factores de transcripción que hace que esto o vaya a la destrucción o a la apoptosis o se repare. Entonces ha encontrado que este gen, cuando está mutado y dañado, no manda esta señal cuando hay una célula anormal como la leucemia. Y eso se dio mucho en el famoso llamado el síndrome de Li-Fraumeni, ¿no? El síndrome de Li-Fraumeni, dos médicos, el doctor Lee y el doctor Fraumeni, que eran médicos de familia y vieron que tenían niños familiares que tenían sarcoma, ¿no? 4 niños con sarcoma de la misma familia. Les llamó la atención y comenzaron a estudiar a los demás familiares de hacer una cosa, los más familiares de estos niños, ¿no? Tíos, primos, todo, y encontraron que muchos de ellos y muchos jóvenes habían tenido diferentes cánceres de mama, cerebrales, leucemias. Hicieron el estudio y vieron que todos esos pacientes, esta familia, tenía una alteración en este gen, ¿no? En el gen 53. Y esto provoca que haya cánceres solamente más que todo en jóvenes y en niños, ¿no? Ese es el síndrome de Li-Fraumeni. Y acá está la leucemia también, ¿no? Pero también encontraron que había pacientes que tenían hiperdiploidia, o sea, más de 50 cromosomas en su cariotipo, y que eso también estaba asociado a un buen pronóstico. Así como encontrar menos de los 40 y tantos que tenemos, entonces si encontramos 30, 40, eso es mal pronóstico. Y lógicamente acordémonos del cromosoma de Filadelfia, que ya es ampliamente conocido, y que sabemos de que este cromosoma de Filadelfia, cuando decide que es una translocación, hace que no haya una buena respuesta a la quimioterapia. Felizmente que ahora ya con los avances que hemos hablado, existe una droga, el imatinib, que se da a la vez con la quimioterapia, que da una mejor respuesta con estos pacientes. Entonces, al final, algunos estudiosos de esto dicen que realmente no se sabe bien qué cosa es la leucemia, de dónde proviene o cómo aparece, pero lo que sí, bueno, salvo los que tienen los síndromes genéticos ya bien definidos, pero piensan que algunas personas heredan mutaciones que en combinación con los factores ambientales hacen que eso se desencadene, ¿no? Y eso es muy importante porque cuando uno, en la difícil tarea que tiene que decirle a un padre que su niño tiene leucemia, siempre el papá dice, ¿pero qué he hecho? Seguro que no le di de comer bien, seguro que siempre se echan la culpa y tratan de pensar qué han fallado ellos, porque el niño tiene leucemia y hay que explicarles pues que no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? La clínica y la intensidad de la leucemia y lo que tenga es muy variada. Realmente ustedes podrían revisar cualquier libro de pediatría de Nelson, de Meneghello, cualquier libro de oncología pediátrica, y van a ver que cuando hablan de clínica van a decirle síntomas y síntomas muy variables, puede ser días, semanas, inician con gripe, anorexia, son muy variados. Realmente van a ver que es muy variado la clínica del niño y de repente por eso es a veces difícil el diagnóstico inicial, precoz. Yo encontré que hay un doctor Larech, que una vez estuvo aquí, es un doctor marroquí,
que estuvo acá en Perú y con los médicos oncólogos del hospital de Rebagliati hicieron un libro que se llama El diagnóstico precoz del cáncer, y él agrupó a los síntomas de leucemia de una manera que me parece mucho más didáctica, y les voy a presentar a ustedes, para ver cómo son los síntomas o qué tiene el niño, ¿no? Él dice que puede haber signos de insuficiencia medular, anémico. Bueno, aquel niño que la mamá viene y dice, lo veo muy pálido, hace tiempo que lo veo pálido, estuvo resfriado y lo noto cansado y pálido. O sea, la mamá solamente le llama la atención la palidez, ¿no? Otros niños que vienen con sistema infeccioso recidivante, mi mamá que viene, mi niño está enfermo, hace tiempo que le doy un tratamiento y uno piensa de repente es una inmunodeficiencia, pero al final en el estudio que uno va a hacer ya, que por qué se enferma tanto, uno toma un hemograma y se da con la sorpresa de que es más que una infección recurrente. Hay niños que vienen con síndrome hemorragíparo, ¿no? Petequias, equimosis, epístasis, y ahí a veces un niño viene con epístasis y uno dice, es un vasito, lo manda al otorrino, le cauteriza, y vuelve a regresar el niño, y vuelve a regresar, y a veces no los examinamos bien porque pensamos que solamente es epístasis, y cuando hacemos el estudio encontramos que de repente, a la hora que si examinamos bien, hay petequias, de repente encontramos otro tipo de sangrado, que la mamá a veces no se ha dado cuenta. Puede ser que encontremos síndrome tumoral. A unas mamás muy minuciosas vienen y dicen, yo vengo porque hace tiempo que le veo ganglios en el cuello a mi niño. Han aparecido unos pequeños nódulos, no sé qué tiene. Entonces, muchas veces el niño abre la boca y dice, señora, es porque tiene caries. Nada más se va al dentista y siguen los ganglios, ¿no? Uno no examina bien al paciente. Y de repente neumopatías profundas. Aquel niño que hemos dicho que viene porque está con problemas respiratorios a repetición mal, le pido un hemograma y a veces uno dice, el niño con tanto problema respiratorio placa, y en la placa vemos por qué tiene un mediastino ensanchado. ¿Por qué tiene un mediastino ensanchado? Examinamos bien y encontramos que no solamente es el mediastino, sino otras cosas que de repente se pueden haber pasado. Ni qué decir a ese paciente que viene con petequia, la mamá lo trae porque dice, tiene puntitos, y de repente lo examinamos y ya tiene el niño esplenomegalia, por ejemplo, o hepatomegalia. Otros niños pueden venir con estas formas raras que son hiperleucocitarias, ¿no? Donde el niño viene porque está mal, y a veces no es que hace mucho tiempo que la mamá lo ha notado enfermo. Desde la semana pasada está mal el niño, lo noto raro, y a veces viene con manifestaciones neurológicas, y son aquellos que tienen desde el inicio a veces en la leucemia más de 100.000 glóbulos blancos o leucocitos, ¿no? Digo 100.000, pero lo llevan con 300.000, 400.000 leucocitos. Y como vamos a ver, la leucemia tiene una cosa que tiene una predilección por infiltrar el sistema nervioso central. Entonces estos pacientes vienen a veces con manifestaciones neurológicas, ¿no? Mucho infiltra el sistema nervioso central la leucemia, ¿no? Y algunos pueden venir con manifestaciones pulmonares, similares a un edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, en la fórmula hiperleucocitaria. Y a veces uno no sabe por qué esto se produce, ¿no? Aunque las cosas particulares no hagan diagnóstico. Por ejemplo, hace 3 años, más o menos en el hospital, llegaron en el transcurso de 2 meses 3 niños con fórmulas hiperleucocitarias, 300.000, 400.000 leucocitos, ¿no? ¿Por qué pasa? No sabemos. O aquellos niños que vienen por dolores óseos, ¿no? Muchos niños vienen por dolores pseudoarticulares, tipo inflamatorio, y que seguramente que han ido un montón de veces al médico por esos dolores, y lógicamente cuando uno ve al niño, lo examina y no hay nada, regresan más que el dolor del niño, siempre les dicen es un dolor de crecimiento, porque ese es un diagnóstico de pediatría, dolor en crecimiento. No dice que cuando el niño crece, a veces por ese estiramiento del hueso, de la parte nerviosa, la parte vascular, a veces hay dolores que incluso despiertan a los niños de noche, ¿no? Entonces, muchas veces es un niño que ha ido insistentemente por esos dolores y siempre le han dicho, es dolor de crecimiento, ¿no? Son espontáneos, provocados por la presión. Y otras veces, a veces pensamos solo de diagnósticos, ¿no? En dolores óseos como osteomelitis o alguna otra cosa. Y esto también que es infiltración a otros órganos. A veces esto más se ve en los pacientes que tienen recaída, pero a veces también cuando el diagnóstico es demorado, cuando no es llevado o no es diagnosticado bien el paciente al inicio, a veces podemos verlos también que llegan con ese tipo de infiltraciones, ¿no? Y hemos dicho que la leucemia le gusta mucho el sistema nervioso central,
Entonces vienen con cefalea, con o sin vómitos, ¿no? Como síndrome de hipertensión endocraniana. La segunda cosa que infiltra mucho la leucemia son los testículos. Entonces vienen con testículos de consistencia dura, con nódulos, y esto es importante porque el niño varón que desde que se diagnostica la leucemia tiene que tener un control muy estricto de la parte genitales, ¿no? Porque aquí es donde recae mucho la enfermedad, ¿no? Tumores tipo cloromas, ¿no? Aquí hemos puesto de órbita, pero realmente esos tumores de leucemia pueden ser en cualquier lado. He tenido la oportunidad de ver una niña, bueno, que no era el diagnóstico de inicio, sino ya estaba en tratamiento, y de repente llegó pues con signos de hipertensión endocraniana. Pensamos que era una infiltración, se le tomó tomografía para prepararla para una punción lumbar y para ver si había blastos en sangre, y lo que encontró que tenía una tumoración cerebral. Pensando que como ya había estado con quimioterapia podía ser una segunda neoplasia, se pidió a que entraran los neurocirujanos a tomar muestras, y lo que tenía era una tumoración, un cloroma, una tumoración de leucemia, ¿no? He visto en cerebro y he visto en médula también este tipo de cloromas, ¿no? En mucosas, hipertrofia gingival, que eso más se ve en las mieloides. Después en la piel, nódulos cutáneos por infiltración. Esto más o menos es típico, característico de los niños, de la leucemia en niños lactantes menores de 1 año, ¿no? En los niños grandes casi no se ve esta infiltración, pero sí es casi típica del niño lactante. El niño pequeño tiene nódulos cutáneos, ¿no? Por infiltración en piel. Luego también si vemos que invade hígado, vaso, también puede ser renal, puede haber en corazón, ¿no? Puede infiltrar cualquier órgano. Acá, por ejemplo, una vez tuvimos un caso de un niño que, miren, la mamá reportó algo así como 7 días de enfermedad, que dijo el niño de que había estado un poco resfriado, lo notaba decaído, y al 5.º día el niño se puso histérico. Fue andar al médico, lógicamente vio un histérico, dijo, es una hepatitis. Le dio todas las indicaciones de una hepatitis, que una hepatitis viral, me imagino tipo el médico que lo vio. Pero a 2 días más, el niño comenzó con mucha intolerancia oral, náuseas, vómitos y mucho más ictericia. Entonces ahí fue llevado a un hospital del seguro, que comenzó a manejarlo pensando que había empeorado la hepatitis, que no toleraba, pero vista que el niño comenzó a tener ya problemas de confusión, todo, pensando que estaba haciendo una encefalopatía, lo trasladó al hospital de nosotros. Llegó el niño en muy mal estado general y realmente no dio tiempo a nada. Llegó una noche y a las 3 horas falleció. Falleció en la UCI a las 3 horas. Como no había un diagnóstico certero, se habló con la mami para ver si era autorizada la necropsia. Entonces fue para que hicieran la necropsia al niño, y la sorpresa fue que cuando fuimos a ver a la patóloga nos dijo todo menos una hepatitis, porque la hepatitis tiene un hígado friable, un hígado deleznable, al contrario, es un hígado duro, es un hígado infiltrado. Y además nos dijo, tiene infiltración en el sistema nervioso central, tiene infiltración en pulmones, meninges, en el vaso, en los riñones. Realmente estaba infiltrado y era una leucemia. ¿Qué pasó? Realmente como no dio tiempo a que hiciéramos de repente una buena historia, porque estuvo 3 horas en el hospital. La madre daba una historia de 7 días, ¿no? Pero el niño llegó infiltrado y es una insuficiencia hepática severa, ¿no? La leucemia puede presentarse de muchas maneras. La leucemia de 1 año es una cosa especial porque es muy agresiva, ¿no? Generalmente cuando detectamos leucemia de un niño lactante o menor de 1 año hasta neonato, viene con leucocitos más de 50.000, gran visceromegalia, compromiso de partes blandas, como hemos dicho, y estos pacientes se les encuentra pues que hay una alteración genética, hay un reordenamiento de un gen, esto hace que haya mayor riesgo a recaídas. Imagínense un lactante que por ser agresiva requiere un tratamiento más intensivo y encima tiene más riesgo de recaídas. Realmente el pronóstico es muy malo, y la supervivencia en lugares top para el tratamiento de leucemia es del menos del 50%. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente que viene para hacer diagnóstico de leucemia? Tenemos que hacer lo que nos matamos los médicos enseñando, es una buena y completa anamnesis, ¿no? No solamente una buena y completa anamnesis, sino un minucioso examen clínico.
y sobre todo tener en cuenta lo que siempre yo hablo con los internos y residentes. El paciente que viene 2 veces por el mismo diagnóstico, siempre tenemos que empezar de cero, replantearnos lo que se ha pensado. De repente no es el primer diagnóstico que se ha visto. Entonces, si viene porque está con mucho dolor el niño, de repente no es pues un dolor de crecimiento, ¿no? Si el niño se enferma mucho, tampoco, si se enferma tanto, hay que ver qué pasa con el niño, ¿no? Si viene muchas veces por epístasis, hay que investigar qué es lo que pasa con el niño para que no se nos pase, para no hacer un diagnóstico tardío. Entonces, cuando yo tengo el paciente y ya sospecho, entonces lo primero que voy a hacer es lo que pedimos todos, un hemograma. Pero ojo, el hemograma orienta, pero nunca confirma. Y vemos por qué, porque anemia, solamente el 88% de pacientes pueden tener anemia. De repente hay una leucemia que viene y tiene 11 o 12 de hemoglobina, así como vemos que de repente una mamá que viene porque su niño lo ve pálido y lo vemos caminando con 5 de hemoglobina, ¿no? Y ver caminar a un niño y moverse con 5 de hemoglobina tranquilo, quiere decir que es una cosa que es crónica, ¿no? Que no es de ahora, nadie soporta que baje tanto la hemoglobina, sino es que ha comenzado a bajar hace tiempo y de repente algo ha pasado, no se han percatado y el niño viene con una hemoglobina muy baja. Trombocitopenia en un 75% nomás, no todos tienen trombocitopenia. Y el nivel de glóbulos blancos puede ser normal, disminuido o aumentado. Lo que sí podemos tener, por ejemplo, 8.000 leucocitos, pero lo que sí va a llamar la atención es que siempre va a ser a predominio de linfocitos. De repente voy a tener 8.000 leucocitos, pero me van a poner 90% de linfocitos. Y ahí viene también la confusión, porque como ahora son máquinas las que leen los hemogramas, entonces de repente le ponen linfocitos atípicos. Entonces a veces cuando uno ve un hemograma que tiene leucocitos normales y dice linfocitos atípicos, a veces lo que puede pensar uno es que está con un paciente que tiene una infección viral. Y muchas veces, decimos de repente, pues es mononucleosis infecciosa, es lo que más nos lleva a confundir esto, ¿no? Entonces, a veces eso no. Y a veces puede venir con las 3 series bajas, ¿no? Puede ser que venga con anemia, con trombocitopenia y con glóbulos blancos bajos. Entonces voy a decir, de repente, esa es una anemia plástica. Y siempre va a requerir eso. No nos va a orientar que hay algo, nos orienta que hay algo, pero no va a dar el diagnóstico. Miren, y los blastos pueden verse o no, pero así hay blastos. Si el papá viene y te dice, ¿qué tiene mi hijo? Si uno le dice leucemia, va a decirte, dígame cómo es el tratamiento, y tú no vas a saber decirle si es una leucemia linfática, si es una mieloide, si es una B, si es una T. Entonces lo que hay que decir, bueno, que hay que completar los estudios. ¿Y cómo completamos el estudio? Lógicamente que vamos a completar haciendo lo que llamamos un aspirado de médula ósea. Ojo, el aspirado de médula ósea vamos a hacerlo en todos los pacientes que son la mayoría, felizmente, que vienen con leucocitos menos de 50.000 leucocitos, 70.000 leucocitos. Pero si tenemos esas fórmulas hiperleucocitarias, hay tantos blastos o tantas células en periférico que se puede tomar de periférico. Pero cuando tenemos 20.000 leucocitos, 30.000 leucocitos, que son la mayoría de pacientes, ahí hay que ir al aspirado de médula ósea. Este aspirado de médula ósea, como ustedes ven ahí en la figura, se hace en la cresta ilíaca, póstero superior. Para eso pues tenemos que llevar a sala al niño, hacerle prequirúrgico, pedir sala, para que vayan y se le haga el estudio de médula ósea, que va a ser el hematólogo, que puede ser solamente médula ósea, que es la parte líquida de la médula, o si hay duda, y sobre todo si por ejemplo, con anemia plástica, harán biopsia de hueso, aparte de la médula ósea, ¿no? Es para esos dos estudios. Y a la par que tomamos médula ósea, bueno, la médula ósea nos va a hacer la confirmación del diagnóstico, porque ahí sí vamos a saber qué tipo de leucemia es, si es mieloide, si es linfática, si es de linfocitos B, linfocitos T. Antiguamente lo que había era un estudio morfológico, que apareció en los años 70, que era una clasificación FAB, que es francés, american, británico, que era una clasificación antigua que se hacía cuando se hacía el microscopio y que decía que podía ser leucemia L1, L2, L3, según la morfología de las células que encontraban los hematólogos, ¿no? Pero en los últimos años ya lo que hacemos es una llamada citometría de flujo,
La citometría del flujo es una técnica que usa, biofísica, que usa luz láser, ¿no? Esta luz láser va a dar con precisión, poniendo diferentes anticuerpos monoclonales específicos que van a decirnos si es leucemia de células B, si es de linaje T, es más, si es célula B, si las células son pre-beta, son células B maduras, nos va a decir todo lo que tenemos que saber, ¿no? Y estas células son marcadas con diferentes números, entonces vemos que en el linaje B va a haber lo que se llama el CD19, y estos pueden ser a la vez citoplasmáticos o de membrana, ¿no? Estos antígenos que ponen, que pueden ser, por ejemplo, el CD19, que en el linaje B va a estar acompañado del 79, del 22 o del 10, y cuando es del linaje T, vamos a encontrar el CD3, que puede ir acompañado del CD2, del CD7 o del CD5. Aparte, este estudio de médula ósea nos va a servir para otras cosas, ¿no? También porque vamos a poder calcular el ADN que tienen las células leucémicas, ¿no? Dice que el valor normal es 1.16, y los que tienen mayor cantidad de ADN son las que van a responder mejor a la quimioterapia. Y eso va a la parte con la diploidía que hemos hablado, que tiene mejor pronóstico, ¿no? Y otra cosa, también puede calcular la enfermedad residual mínima. Y esto es, después de la quimioterapia, cómo se calcula de que realmente estamos bien, cómo calculamos que realmente estamos destruyendo bien las células oncológicas, ¿no? Las células leucémicas. Y entonces esta manera puede detectar cantidades muy pequeñas que no lo pueden ver otros laboratorios. Es una manera de ver cómo va nuestro tratamiento de leucemia. Lógicamente que a la par que voy a hacer mi médula ósea, tengo que hacer mi estudio genético, que hemos dicho que es tan importante porque me va a dar el pronóstico, ¿no? Felizmente, casi todos los niños que vemos cuando hacemos el estudio genético nos viene que no hay no hay translocaciones ni nada, ¿no? Pero lógicamente hay que hacerlo porque hay que ver si hay hiperdiploidia, hipodiploidia, si hay translocaciones que van a hacer la variación, de repente van a ser de mal pronóstico, si hay cromosoma Filadelfia, para poder agregar el imatinib a nuestra terapia. La hibridación in situ también es una manera que se hace de detectar ADN en el cromosoma, y eso se puede visualizar. Todas las anomalías, las duplicaciones, las delecciones con este sistema también, ¿no? Y lo último es el PCR, ¿no? Que de alta sensibilidad, que también encuentra ahorita todos los cambios cromosómicos, las translocaciones, las duplicaciones, todo, y también nos sirve para detectar la enfermedad residual mínima. Entonces la enfermedad residual mínima la podemos ver de dos maneras, que son con la citometría del flujo, o si no, con el PCR. Lógicamente que ya llega mi paciente, lo examino, pienso que es una leucemia, le hago su citometría de flujo, mando la muestra a que la vea genética, y mientras voy esperando voy a tener que tomar muchos exámenes, porque si yo sé que mi paciente va a ir a un tratamiento tan fuerte como es la quimioterapia, y que puede dar muchos trastornos metabólicos, infecciosos, tengo que estar muy seguro de cómo está yendo mi paciente. Entonces tengo que tomarle exámenes bioquímicos, tengo que tomarle pruebas hepáticas, renales, a ver cómo está, electrolitos en sangre. Vamos a ver que cuando se rompe la célula leucémica va a salir el potasio, van a salir muchos elementos intracelulares afuera, que son los que nos van a dar las molestias, el famoso síndrome del lisis tumoral, como sale el ácido úrico, sale el potasio. Tenemos que estar ver cómo no está nuestro DHL, ¿no? Que el DHL es una enzima que hay casi en todos los tejidos del cuerpo humano. Entonces, cuando hay alguna lesión en un tejido, esto aumenta, ¿no? Entonces, tener un paciente con leucemia que tiene un DHL muy alto, quiere decir que hay muchos órganos de repente tomados, ¿no? Ver cómo es el perfil de coagulación, tomar radiografía de tórax para completar tratamiento, ¿no? Y ecografía para ver si hay adenopatías en mediastino, si hay adenopatías en la parte abdominal, cómo está la visceromegalia, PL si sospechamos infiltración del sistema nervioso central, electrocardiograma, porque muchas de las drogas que damos, los antracíclicos, pueden dar lesiones cardiológicas, entonces tenemos que ver cómo está el corazón, fondo de ojo, serología viral, ¿no? Porque
este paciente, serología viral, parásitos en heces y evaluación por odontología otorrino, porque, claro, yo examino al paciente, sé que no tiene neumonía, que no tiene algo visible, pero también tenemos que estar seguros que no tiene ninguna infección. Entonces tenemos que tomar pruebas para hepatitis, de TORS, serología para Epstein-Barr, parásitos en heces, porque los parásitos, acuérdense que dan muchas molestias digestivas, y ya la quimioterapia también da molestias digestivas, si no vamos a saber si es por parásitos o por la quimioterapia, ¿no? Evaluación por odontología y otorrino. Imagínense un niño que tiene caries, ¿no? Como hay muchos niños en Perú con caries, y que en pleno tratamiento, que damos tratamiento, el paciente hace una neutropenia severa, comienza con dolor y hay necesidad de hacerle una extracción de una muela, va a ser muy difícil cuando hacen quimioterapia. Entonces tenemos que hacer evaluación por odontología, y todo lo que hay que curar tenemos que hacerlo antes de que el paciente empiece la quimioterapia. ¿Con quién hacemos el diagnóstico diferencial? Bueno, si los síntomas son tan variados, puede ser con muchas enfermedades. Con la artritis reumatoidea juvenil, por los dolores óseos, la fiebre, aumento de BCG, osteomielitis aguda, o la plasia medular, ¿no? Y acá vemos que cuando, ya hemos dicho, hacemos la biopsia de hueso, vamos a encontrar que la biopsia de huesos hay fibrosis, a diferencia con la leucemia, y que la médula, la parte líquida, va a ser un pobre y va a ser grasa en lugar de tener células, ¿no? Con la mononucleosis infecciosa, miren, acá hemos tenido a veces pacientes que han llegado con fiebre, hepatosplenomegalia, adenopatías, se ha tomado un hemograma y tiene 20.000 leucocitos, a promedio de linfocitos, y hemos pedido pues todos sus exámenes, pero también hemos llamado al hematólogo, y a veces, bueno, aquí los niños que tienen tanta anemia, encima tenía 9 de hemoglobina, entonces se llama al hematólogo, también le parece sospechoso, y a veces han llegado esos niños hasta se le han hecho estudio de médula ósea, que lógicamente que sale una médula ósea reactiva, y nos salió que es una mononucleosis infecciosa. Luego el PTI, ¿no? Porque muchos pacientes llegan y parece que son PTI, y no son PTI, ¿no? Son a veces el inicio, o sea, el primer síntoma que da la leucemia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con la púrpura, la leishmaniasis cutánea que da fiebre, palidez, citopenia, esplenomegalia igual, ¿no? Y metástasis de otros tumores, ¿no? Acá tenemos a la cabeza el linfoma, ¿no? Porque el linfoma tiene su tratamiento diferente, pero cuando el linfoma infiltra médula, hay que manejarlo como si fuera leucemia, ¿no? Entonces hay que estar también atentos a eso, ¿no? El linfoma que infiltra médula ya no tiene el esquema del linfoma, sino el esquema de la leucemia. Factores de riesgo. Para empezar la quimioterapia, lo que ve el hematólogo son los factores de riesgo, ¿no? Entonces, factores de riesgo, ¿cuáles son? La edad. Dice que el niño que tiene entre 1 y 9 años son los que tienen mejores tasas de curación. Entonces se dice bajo riesgo. Si tienen más de 10 años ya es más alto riesgo. Y menor de 1 año es de muy alto riesgo, ¿no? Después también factor de riesgo es cómo encontramos los glóbulos blancos al inicio cuando hacemos el diagnóstico. Si hay menos de 50.000, es de bajo riesgo. Si hay más de 50.000 glóbulos blancos, también es de alto riesgo. El inmunofenotipo, ya hemos dicho que las células B es de mejor respuesta al tratamiento y las células C es un pronóstico menos favorable. Luego el número de cromosomas, la hiperdiploidea es mejor pronóstico y la hipodiploidea es menos favorable. Luego cambios cromosómicos, las translocaciones, ¿no? Tener la translocación 12-21 es de mejor pronóstico. El cromosoma Filadelfia y la translocación 4-11 son menos favorables, ¿no? El sexo realmente se considera de mayor riesgo al sexo masculino por una cosa, por la infiltración que hay en testículos, ¿no? Porque las recaídas mayores son en cerebro y en testículos. Y en cerebro pueden recaer las niñas o los niños, pero en testículos solamente los niños, ¿no? Entonces hay mayor riesgo por las recaídas testiculares. Lógicamente, la predisposición genética de las mutaciones, que hemos visto las mutaciones que les hablé antes, ¿no? Es mal pronóstico, ¿no? Asociadas a otra malformación genética como el síndrome de Down, la anemia de Fanconi, ¿no? Y la respuesta al tratamiento inicial. Eso también para los hematólogos, para los oncólogos marca un pronóstico también, ¿no? Dice que si a los 15 días que empezamos el tratamiento ha logrado hacer una buena remisión,
Entonces esto significa un mejor pronóstico para el paciente. Entonces a los 15 días de tratamiento ellos toman un control y si hay una buena respuesta es un mejor pronóstico. El que tiene mala respuesta de repente dice, de repente este paciente no va a ir también con el tratamiento. El tratamiento, vamos a hablar del tratamiento estándar. La mayor parte de niños vienen con una leucemia que no tiene reacciones genéticas, menos de 50 milímetros, vamos al tratamiento estándar, que tiene 4 partes, todas importantes. Una preparatoria, una de inducción, una de consolidación e intensificación y una de mantenimiento. Y todas son muy importantes. La preparatoria, sobre todo, porque hemos dicho de que vamos a empezar con una quimioterapia agresiva y esto va a hacer que se rompan las células leucémicas y acá lo que vemos siempre en esta etapa es lo que llamamos el síndrome de lisis tumoral. Entonces para esto vamos a ver que va a salir el potasio, el ácido úrico, y si el ácido úrico, si el paciente no está bien hidratado, va a formar cristales y eso va a hacer que haya lo que llamamos un taponamiento renal. Entonces tenemos que empezar con la hiperhidratación. Vamos a ver entre 3.000 y 4.000 centímetros cúbicos por metro cuadrado, casi más del doble de lo que recibe un niño, que no todo tiene que ser por endovenoso, puede ser de repente de 2.500 o 3.000 por endovenoso y el resto por vía oral, y solamente usando cloruro de sodio, no se pone potasio al frasco, y la prevención de la hiperuricemia con allopurinol, ¿no? De 10 miligramos por kilo por día. Aquí empezamos a instruir a la mamá con los cuidados de la cavidad oral, ¿no? Estos niños que van a recibir muchas drogas hacen una cosa que se llama mucositis, presión en la mucosa oral que va a hacer que se detenga el tratamiento. Y muchas veces esto se complica con cándida, por ejemplo. Entonces tiene que tener desde el principio cuidado de la cavidad oral. Los niños que tienen leucemia no se limpian los dientes con cepillo, tienen que hacerlo con gas o con algodón y usando agua bicarbonatada. Y sobre todo tenemos que en este tiempo estar muy seguros de que los niños no tienen ningún proceso infeccioso. Entonces empezamos la quimioterapia de inducción. La quimioterapia de inducción va a durar 28 días, todo un mes casi, ¿no? En el cual vamos a dar, que es intensiva, con combinación de fármacos para tener la reducción de los blastos, que es lo que queremos, ¿no? Sobre todo en los primeros 15 días, ¿no? Vamos a usar drogas como vincristina, doxorubicina o daumomicina, que estas drogas se dan una vez por semana. La L-esparginasa, que son 7 dosis repartidas en los 28 días, y la prednisona, que le vamos a dar 60 miligramos por kilo en diario durante los 28 días. Y luego de ahí comenzaremos a bajar la dosis de prednisona. Y lógicamente la quimioterapia intratecal de profilaxis del sistema nervioso, que también va a acompañar a toda la etapa de tratamiento del niño, que va a ser con metotrexate, hidrocortisona y citarabina, ¿no? Aparte, a la hora que hacemos la quimioterapia intratecal, que es más o menos en 15 días, se aprovecha para sacar una muestra de médula ósea para ver cómo estamos yendo con el tratamiento, cuál es lo residual que hay en médula ósea. Luego viene la quimioterapia de consolidación o intensificación. Esta dura 6 meses. Acá es para conseguir que la médula ósea quede libre de células residuales y sobre todo evitar las recaídas. Entonces van a ser 6 bloques, uno mensual. El niño vuelve a entrar al hospital, vuelve a recibir, más o menos se queda una semana. Cada bloque es diferente, ¿no? Pero esos son 6 mercaptopurina, citarabina, ciclofosfamida, topósido, metotrexate, ARA-C, en diferentes combinaciones, y lógicamente cada mes que va el niño va a tener quimioterapia intratecal. En el primer mes el niño está hospitalizado, lógicamente con muchos cuidados que enseña la mamá, porque acá lo que puede pasar es que el niño se infecte, porque después de cada quimioterapia el niño va a ir a neutropenia severa muchas veces, ¿no? Neutropenia severa de 100 leucocitos, 150 leucocitos. Entonces en la quimioterapia de inducción se le enseña a la mamá cómo tiene que manejar a su niño, porque acá en la de consolidación se da la quimioterapia y el niño va a ir a casa, y ahí hay el riesgo de infectarse el niño. Entonces lo ideal, miren, el niño va a estar un mes hospitalizado, va a estar con endovenoso, va a recibir quimioterapia. La quimioterapia daña mucho las venas y lo ideal en estos niños es colocar lo que se llama el catéter port, ¿no? El catéter port es un catéter venoso de larga duración
con un reservorio subcutáneo acá. Entonces llamamos a nuestros médicos vasculares, ponen el reservorio y conectan con este catéter que es de silicono de poliuretano a la subclavia. Entonces lo hacen de manera tunelizada. Entonces ahora el niño solamente queda con el reservorio, acá está el reservorio, y con estas agujas especiales que son perpendiculares, cada vez que el niño va, se pone la aguja y por ahí se puede hacer quimioterapia, se puede hacer hidratación, se le puede pasar las transfusiones necesarias que va a recibir, incluso se puede sacar sangre por ahí, ¿no? Entonces ya el niño no va a estar siendo pinchado, porque cuando está con endovenoso periférico, acuérdense que enfermería, cada tercer día tiene que cambiar el endovenoso a otra vena. Imagínense un mes el niño cambiando el endovenoso en diferentes venas, ¿no? Sufren mucho los niños, ¿no? Eso es la idea de usar catéter POR. Entonces ya he hecho mi terapia de consolidación, voy a llegar al mantenimiento. El mantenimiento es más o menos 130 semanas. En total, nuestro tratamiento de leucemia es aproximadamente 3 años. Acá queremos estar seguros de que no va a quedar ninguna célula que pueda regenerar, ¿no?, ese tratamiento, pero ya es mucho menos agresivo, es vía oral con femecatopudina, pero poniendo metotrexate semanal y quimioterapia intratecal cada 12 semanas. Siempre va a la mano la quimioterapia intratecal hasta el final del tratamiento. Pero no solamente es quimioterapia, son toda la ayuda que tiene que haber, ¿no? El niño tiene que estar aislado, lógicamente va a recibir tratamiento que va a bajarle las defensas, y entonces lo tenemos aislado. Son los niños que ustedes ven adelantados a la época de coronavirus. Cuando están en el hospital siempre los niños usan máscara, siempre están lavándose las manos. Dieta especial, los niños no pueden comer nada que sea crudo, tienen que aprender a comer nada crudo, donde toda su quimioterapia, nada que no se pueda pelar, nada de lechugas, nada de fresas, nada de melocotones, de preferencia la mamita tiene que aprender a hacerle todo cocido, ¿no? E incluso hay épocas cuando reciben corticoides los niños comienzan a tener mucho apetito, ¿no?, y mucha ansiedad. Y hay que saber cómo hacer, ¿no? A la mamá ya le decimos que tienen que aprender a hacer pollo a la brasa casero, pizza casera, porque los niños a veces cuando se antojan y regresan al hospital infectados, porque se les ha ocurrido comer un salchipapas o algo, eso hace que lógicamente retrase todo su tratamiento. Y la higiene, que va definitivamente muy estricta, nada los juguetes tienen que ser todos lavables, ¿no? Cuando son niños pequeños, evitar todo lo que almacene polvo, ¿no? Los peluches, por ejemplo, que tienen tantos hongos, las cajas de cartón, ¿no? ¿Cómo se llama? Deben salir. No se admiten tampoco nada de plantas, porque las plantas tienen esporas y eso también es peligroso para los niños, ¿no? Otra cosa que va a haber es soporte transfusional. Siempre van así como bajan los leucocitos, va a bajar las plaquetas y va a bajar la hemoglobina, y lógicamente que antes de la siguiente quimioterapia, si los valores están muy bajos, hay que reforzar. Eso vemos nosotros tantas veces que piden donantes, ¿no? Las campañas de donación muchas veces son para estos niños, porque al final uno siempre dice, llama a tus familiares, pero el tratamiento es 3 años y a veces no tiene familiares. Y además muchos niños, vamos a ver, no son de Lima, ¿no? Van a empezar ustedes un ratito en dónde se hace quimioterapia a pacientes con leucemia. No existe más que Lima para hacer quimioterapia. Si el paciente es de Quito, de Cusco, de Tacna, de Trujillo, de Tumbes, todos tienen que venir a Lima. Entonces cuando vienen acá a veces tienen familiares, a veces no tienen familiares, y a veces los pacientes no consiguen donantes, y a veces, muchas veces nuestros internos o nuestros residentes son los donantes, ¿no? Ponerles el catéter POR y ayuda pues psicológica, social, ¿no? Los padres tienen que venir, imagínense, un mes a estar acá con sus niños, y son a veces hay un papá que dice, yo no puedo venir porque yo trabajo, y si no trabajo no mantengo a mi familia, y tengo 4 hijos, y después tienen que abandonar sus otros 3 hijos para quedarse un mes con mi niño, ¿qué hago? Realmente es un problema a veces de vida en estos pacientes, ¿no?
y sobre todo lo que queremos es que tengan una mejor calidad de vida. Las complicaciones, la más temida es la lisis tumoral. La lisis tumoral que tiene su triada, ¿no? Aumento de ácido úrico, aumento de potasio y baja de fósforo, ¿no? Eso es lo que más tememos, que va a ir a una insuficiencia renal aguda con una hipocalcemia que muchas veces es sintomática, ¿no? ¿Qué factor de riesgo hay para esto? Las hiperleucocitosis. Cuanto más carga tumoral tiene el paciente, es más riesgo. El que tiene más visceromegalia, el que tiene compromiso de vísceras, de riñones, de corazón, esos son los que, o más altos leucocitos son los que van a tener más riesgo de hacer lisis tumoral, incluso a desencadenar CID. Las complicaciones también son las infecciones, ¿no? Todos los pacientes, eso es lo que más retrasa la quimioterapia, que tiene que ser tan estricta, porque llevan neutropenias severas, sobre todo cuando usan el ARA-C, por ejemplo, ya sabemos, ¿ya? El ARA-C al 7º día cae, el paciente le ponen ARA-C, sale bien a su casa, y si no se cuidó, hizo una infección, va a llegar infectado, y seguro que con 100, 150 leucocitos. Para esto tenemos el uso de factores estimulantes de colonias, ¿no? Que es el filgastrin o neopogen. Este factor ayuda a que suban las colonias granulocíticas, eso es lo que indicamos justo con antibióticos, que lógicamente que para estos pacientes pues no se usa cualquier antibiótico, ¿no? Cuando llega un paciente infectado en neutropenia severa tenemos que empezar con ceftazidima, meropenem, vancomicina, piperacina, tazobactam, son antibióticos muy fuertes, ¿no? Que hay que poner a estos niños con neutropenias severas, ¿no? Pero sabemos que el antibiótico a veces solo no sirve. Tenemos que ayudarnos, el paciente está neutropénico, entonces esto nos ayuda, ¿no? Este factor estimulante de colon es una versión artificial del que tenemos, que es una proteína producida por nuestro organismo, que cuando hay una infección, siempre esto hace que aumenten los leucocitos, entonces lo que llamamos factores de crecimiento del organismo, ¿no? Esa es ya han hecho una versión sintética que es la que se pone a los niños, ¿no? Y ayuda a que suban los leucocitos. Ahora, lógicamente, que otros problemas van a haber, pues la caída del cabello, ¿no? Que aunque no crean, en las niñas adolescentes es muy importante, y hay que hablarles bien, porque va a caerse el cabello sí o sí. Hay que hablar bien que eso va a durar una época nada más, ¿no? El cabello comienza a caerse más o menos entre la segunda o tercera semana de la quimioterapia, y va a comenzar a crecer más o menos cuando están en el segundo o la segunda o cuarta semana de la terapia de mantenimiento. Lo que se le dice a las niñas, porque los niños no es tan severo, es que si tienen el cabello tan largo, a veces vienen con su cabello hasta la cintura, se le da un corte pequeño, porque cuando se comienza a caer y las niñas se levantan en la mañana y ven en la almohada su largo cabello, es muy triste para ellas, ¿no? Es muy traumático. Entonces le hacen un corte pequeño, que es menos traumático ver eso, ¿no? Y usan sus gorritos, todo. Va a haber muchas náuseas y vómitos. Para eso tenemos el ondansetron, que es un inhibidor de serotonina, ¿no? Que nos ayuda mucho. Los que tenemos el grabol, eso no es de tanta utilidad, aquí hay que usar ondansetron. Las úlceras en la boca, que aprendemos desde el inicio a las mamás de que tengan que manejarlas. Hay que decirles pues que hay pérdida de apetito, va a haber sangrado, va a haber cansancio en los niños por la quimioterapia, ¿no? La radioterapia también se usa en la leucemia, pero solamente es cuando hay diseminación en encéfalo o en testículos, no se usa para otra cosa. Antiguamente, cuando no había quimioterapia intratecal, se comenzó a dar radioterapia porque había muchos pacientes que ya sabíamos que iban a hacer infiltración del sistema nervioso, pero se vio que estos pacientes tenían problemas cognitivos. Por eso se cambió a la quimioterapia intratecal. O sea, pero si el paciente hace una infiltración del encéfalo o de testículos, recibe quimioterapia más radioterapia. Y también eso se usa para preparar la médula ósea cuando hay trasplante de células madre. El trasplante de médula ósea es otro tratamiento que puede ser de células madre o de células de cordón, pero solamente se da a aquellas leucemias que no son curables con la quimioterapia clásica, ¿no? El ideal para el trasplante es el hermano, ¿no? Porque de quién recibimos los dos genes, nuestros cromosomas son de nuestros padres. O sea, ¿quién recibe igual que nosotros? Son nuestros hermanos. Nuestros padres han recibido de sus padres.
Y acá lo que se quiere pues es una médula lo más compatible para evitar el rechazo o la recidiva, ¿no? Requiere una alta compatibilidad HLA, ¿no? Dicen que es difícil pero no imposible encontrar. Cuando no se encuentra en los hermanos, se comienza a hacer una búsqueda mundial, donde generalmente uno tiene que ir a aquellos lugares que son más parecidos a nosotros, ¿verdad? ¿No? Hay que hacer una búsqueda que generalmente son en los bancos de sangre hay de aquellos que han ido a ver si eran compatibles, quedan las médulas y con esos pacientes o con esas médulas que quedan en los bancos de sangre es que se comienza a ver si hay compatibilidad con el paciente que quiere ser el receptor, ¿no? Entonces la cosa no es fácil, es difícil, yo por ejemplo he tenido la oportunidad de ver que tuve un paciente que tenía una sola hermana y su hermana era altamente compatible, que fue la primera niñita que se hizo el trasplante de médula ósea en Perú. Una sola hermana y era altamente compatible. En cambio tuve otra niña que era una niña huancaína, fondista, que tenía 4 hermanas y sus hermanas no alcanzaban la compatibilidad que pedían los que iban a hacer el trasplante y no pudo hacerse el trasplante de médula. No se encontró un donante. Y el trasplante de médula, para esto, pues el paciente hay que preparar muy bien al paciente. Recibe una radiación total, ¿no? Una radiación total y entonces altísima de quimioterapia para dejar la médula en blanco. Y de ahí, por vía endovenosa, se le coloca la médula del donante, que tiene efectos colaterales, náuseas, vómitos, fatiga, ¿no? Y lo más serio es las infecciones, porque para que prenda esta médula dice que demora más o menos un mes, y un mes que el paciente va a estar propenso a infecciones y las más severas, ¿no? Como citomegalovírus, aspergillus, neumocistis. Hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. Y el trasplante de médula también puede haber rechazo, ¿no? Que dice que ocurre en un 30%. Yo he visto creo que solamente 2 rechazos que han habido y a largo plazo pueden desarrollar otros tumores, ¿no? Por la gran radiación y la quimioterapia tan alta que ha recibido puede hacer tumores de cerebro, de tiroides, óseos, melanoma. Eso es lo que puede ver con los niños. En niños no se habla de que el niño termina uno la quimioterapia, uno dice el niño ya salió, ya está salvado, no, se habla de supervivencia, ¿no? Y supervivencia, la tasa de supervivencia se hace en 5 años. 5 años de supervivencia quiere decir que aquellos niños que viven 5 años después que se hizo el diagnóstico. De eso es lo que se habla cuando se habla del resultado de la quimioterapia, ¿no? Y se considera que estos niños que viven más de 5 años son los que presentan alta tasa de posibilidad de haber sido curados, pero todavía no se puede decir que han sido curados, ¿no? Y esta tasa ha aumentado en el mundo hasta el 90%, pero eso no es acá en el Perú, ¿no? En el Perú, que no hay una buena estadística, en la poca que hay dice que nuestra tasa de supervivencia es del 50%. Y mucho es por el abandono. Hay una tasa grande de abandono. Y es lo que les digo, que la mayor parte de niños que viven en provincias a veces abandonan los tratamientos. Para los papás es muy complicado venir a Lima, es costoso, pierden el trabajo. Y además cuando están en la etapa de mantenimiento, los ven también a sus niños que dicen, ya para qué voy a ir si lo veo bien. Abandonan el tratamiento y cuando el niño regresa, pues regresa ya con recidiva, que es mucho más difícil, incluso más difícil que ya se curen. La tasa es muy alta, ¿no? Y cuando vienen tienen que gastar en hotel, si no tienen familia, tienen muchas dificultades. Y a esto felizmente que ahora último, lo que ha hecho uno de nuestros últimos presidentes, el señor Vizcarra, ha dado una ley, ¿no? La última ley que ha dado, que es una ley para los niños oncológicos que todavía falta que hagan lo que llaman al final ellos tienen que hacer una reglamentación, pero son 3 cosas lo que tiene esta ley. Una, que dice que el tratamiento gratuito para todos los niños menores de 18 años que tienen cáncer, ¿no? Porque el tratamiento también es demasiado costoso. Por eso es que había eso de ponle corazón, las donaciones, porque el tratamiento muchas veces no lo pueden soportar los papás.
Segundo, es que a los papás se le va a dar un subsidio, porque los papás a veces se abandonan porque no pueden dejar el trabajo. Entonces lo que he dicho es de que se le dé una licencia con goce de haber hasta por un año. O sea, cada vez que el papá viene con su niño a Lima para la quimioterapia, va a tener licencia con goce de haber. Y aquellos padres que no tienen un sueldo, sino que ganan del día a día, se le va a dar dos sueldos básicos. Y tercero, ha dicho que tiene que hacerse un registro, un buen registro, porque no sabemos cuántos niños tienen, ni cuántos cánceres hay, ni la supervivencia, exacto no sabemos. Todos son asociaciones, ONGs que andan ayudando a estos niños que sacan la supervivencia, las tasas que hay, porque no existe en el Estado una, ¿no? Entonces los avances y diagnósticos de tratamientos, hay cosas muy favorables, ¿no? En otros lados la supervivencia es del 90%. Ahora existen también otras terapias que se están haciendo, ¿no? Como son inmunoterapias, pero solamente se han hecho en adultos. Y hay una terapia con linfocitos TCAR que dice que cogen el linfocito del paciente y lo modifican genéticamente para que reconozcan las células leucémicas y lo pongan y las destruyan. Pero eso no se hace en niños, sino se está haciendo solamente en adultos. El rol de los padres es difícil porque es difícil que ellos escuchen a un médico que dice que su niño tiene leucemia, ¿no? Sienten muchas veces culpabilidad. Es difícil aceptar tratamiento a largo plazo. A mí un papá me dijo, mire doctora, yo trabajo, yo tengo otros 4 hijos, si mi esposo tiene que quedarse un mes con él, no puede abandonar a sus otros 3 niños. Y es que si Dios me lo quita, ya sabrá por qué me lo quita. Entonces, a veces es difícil, hay que hablar muy bien con los padres para esto, ¿no? El tratamiento requiere una secuencia estricta, ¿no? Nada de descansos, no puede decir, papá, yo lo veo bien y no voy a regresar. Eso no existe, ahí no va bien el tratamiento. El compromiso de los padres es de suma importancia. Si ellos fallan, falla el tratamiento con el niño, ¿no? Y debemos de ser que el niño encuentre pues una cosa armónica, el papá no se desespere porque no puede hacerlo, que no haya problemas en la familia. Eso es lo ideal. El seguimiento que se hace es a largo plazo, ¿no? Yo he visto que en el INEM, por ejemplo, hace 20 años han tenido leucemia y siguen yendo sus controles, ¿no? Sobre todo porque se aparece otra neoplasia o por las secuelas, ¿no? Cardíacas por los antracíclicos, las enfermedades renales, trastornos de aprendizaje, aquellos que han recibido radioterapia, y reacciones en los trasplantados, infertilidad, ¿no? Y los controles se van espaciando hasta que sean de año en año. Bueno, después de haber acompañado a estos niños en este largo camino, a muchos niños en este largo camino, el tratamiento de quimioterapia, de neutropenias, de infecciones, de recaídas durante tantos años que uno está con los niños, he podido ver pues la fortaleza de los niños y la valentía que muchos tienen en afrontar la enfermedad, ¿no? Nos sorprenden los niños, se vuelven adultos desde temprana edad, ¿no? Y llego a la conclusión de algo, ¿no? Que ellos son realmente nuestros verdaderos superhéroes, ¿no? Estos niñitos que esa es la satisfacción que siente el médico, que siente nuestra profesión al final de poder ayudarlos, y es la que seguro que van a sentir ustedes, porque ya están muy pronto a iniciar su vida hospitalaria y van a poder compartir y ayudar a todos estos niños, ¿no? Bueno, eso es todo.